otros jugadores también muy importantes, quizás no tan conocidos para mí también como Raúl, pero tenemos mucho respeto por lo que pueden hacer. Probablemente Paulinho estaría en cualquier selección del mundo, pero en Portugal es muy difícil cuando tienes jugadores como Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos en tu posición. Entonces no es una cuestión de lo que tiene que hacer Paulinho. Paulinho tiene que ser el mismo. Ha llegado a la selección y esto es muy meritorio. Yo creo que es un premio muy merecido por aquello que está haciendo en México. Es un jugador que seguimos muy bien, aunque sea a la distancia. Es un goleador nato. Yo decir que tengo una admiración total por la selección mexicana, porque desde muy pequeñito pues siempre ha habido jugadores cuando estás creciendo, que como Hugo Sánchez. Nunca he tenido una relación directa cuando tengo contrato, pero cuando terminé el contrato en Bélgica, la verdad que hubo un par de conversaciones con la selección mexicana, pero no era nada concreto. Y pues yo creo no soy la persona para opinar de lo que necesita la selección mexicana. Lo que sí sé que está al comando de una persona que tiene todo el conocimiento y todo el potencial para sacar el máximo de esta selección. En el 70 ya vimos que llegan los cuartos, en el 86 llegan los cuartos. Yo creo que en este mundial lo va a hacer muy bien y no tengo ninguna duda que el profe Aguirre es la persona perfecta para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y arrancamos con nuestra pregunta encuesta en las redes sociales. Viene ese partido tan esperado, la fecha FIFA más importante de todo el proceso, y el encuentro frente a Portugal, una potencia hoy y un equipo candidato para muchos a hacer grandes cosas en esta Copa del Mundo. Y la reapertura del Estadio Azteca, que es un estadio único a nivel mundial. Ya escuchamos las palabras del director técnico de Portugal, Roberto Martínez. Bobby Martínez, que confirma que platicaron de la Federación Mexicana de Fútbol con él para ver la posibilidad en algún momento de venir a trabajar con el Tri. Bueno, hoy el Tri es dirigido por Javier Aguirre y habló muy bien Bobby Martínez de Javier Aguirre, y nuestra producción, que siempre le busca tres pies al gato, el Departamento de Inteligencia, pregunta en esta noche de La Última Palabra, previo a este enfrentamiento entre México y Portugal, si hubiera llegado Roberto Martínez a la selección nacional, ¿estaría mejor? Ay, la producción de La Última Palabra. ¿Sí o no? Participen en las redes sociales y aquí comentamos lo que ustedes publiquen. Señor Ignacio Hierro. Nachito, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí de nuevo. Gustavo, compartir contigo. Un gusto. Igual no nos había tocado. Ahora sí vas a aprender con el maestro. Con el maestro. Oscar Calaco, Joaquín. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Tendría que contarte, creo que vale la pena, que cuando se entrevistó a Martínez, fui yo el que lo entrevistó la primera vez. ¿Tú hiciste la llamada? Con Gerardo Torrado. Tuvimos una plática de más de 3 horas con él. Es un espectacular. Facto duro, y también agregar que acabando esa entrevista, Gerardo se fue hacia la federación y nos corrieron. Ese mismo día, el día que lo entrevistamos nos fuimos. Después me parece que hubo otros acercamientos con la gente que llegó después, pero yo era uno de nuestros candidatos. Tú fuiste el primero que habló con Bobby Martínez. Pues no sé si el primero, pero sí fui uno de ellos. Después del muy buen Mundial de Bélgica, en el 2018. Sí. De hecho fue previo al Mundial, ¿no? Porque, bueno, yo todavía estaba en la federación. Sí, pero del de 2018. Estábamos viendo quién iba a ser el que vendría en lugar del Tata, y él fue uno de los que entrevistamos. Entonces, 22, entonces. Ajá, en el 22. Sí, por eso, después del buen Mundial de 18, Bélgica con el Bobby Martínez en el 18, porque y cuando estaba el Tata. No fue un buen Mundial para Exactamente. ellos, ¿no? ¿Y qué te dijo? Pues cosas muy interesantes. Yo creo que de los técnicos te diría que top 2 o top 3 de las entrevistas que me ha tocado en mi historia de entrevistar como técnico. Espectacular. Me quedé con muchas cosas muy interesantes de cómo manejar a una selección desde una perspectiva que lo que hizo con Bélgica. Y a partir de esa plática, que es donde podría partir, yo creo que sí estaríamos mejor. ¿Tú crees? Sí, además había tiempo para hacer un proceso. Había mucho tiempo, ¿no? Pues y entonces, como
hiciste un gran trabajo como dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol. Contactaste a un director técnico top a nivel mundial. Tu premio fue ¡fuera de aquí! Wow. Ajá, calificar al mundial todo y nuestro premio Casi fue... no pasa, ¿no? Casi no pasa. Bueno. Yo es la primera vez que lo digo, la verdad. Muy bien. Pues qué bien. Cambiamos la pregunta encuesta y decimos, con Nacho Hierro en la dirección deportiva. Bueno, también pudiera ser, ¿no? Que si hubiera sido Roberto Martínez, tal vez yo también me hubiera quedado, ¿no? Entonces, doble sí. Todo tendría que cambia, ser doble sí. Muy bien, Nacho. Qué manera de arrancar. Por eso no lo contrataron a Esta Roberto, porque noche. ya se iba. La última palabra, señor Joaquín del Olmo. ¿Cómo estás? Oscarito, un gusto. Calaco, maestro. Nachito, saludos a toda la gente de la casa. Yo tengo mis dudas porque creo que Roberto tiene una gran trayectoria en Europa, es un tipo muy estructurado, se ve, tiene otra manera de ver el fútbol, pero yo sigo insistiendo que la materia prima en México hoy en día no es la que había antes, es mi parecer, ¿eh? Creo que hay demasiados extranjeros en la liga, que la liga tiene que mejorar para tener un técnico de esa magnitud, de ese nivel. A lo mejor en esa época había menos extranjeros, no recuerdo, pero sí creo que hoy la liga mexicana, que debería ser la base, pues para mí no está bien. Entonces yo pondría sí por la capacidad de Roberto, pero no por la liga mexicana. O sea, por el material humano, Exacto. futbolístico. A mí la liga- Había más extranjeros. Acuérdate que le han ido bajando poquito, Le han ido bajando, sí. pero sí había más extranjeros en la cancha, ¿eh? Eran 9, ¿no? Sí. Eran 9 en la Liga MX. 9. Para mí ese es un grave error de la liga mexicana. Imagínate, 9, si ahorita. Bueno. Y yo puedes traer a Guardiola para mí y México podrá mejorar algo, pero no esperemos que nos saque campeón del mundo, ¿sí? Tampoco, desde mi punto de vista. Y coincidimos varios. Bueno, muy bien. Cabe destacar, antes de continuar saludando al panel de esta noche, que fue una sorpresa la respuesta de Nacho, ¿eh? O sea, la producción, como siempre, el departamento de inteligencia pasa sigiloso, no dice ni pío, y qué gran sorpresa lo que nos acabas de decir, ¿eh? Lo que nos acabas de develar, mi querido Nacho Hierro. Bueno, vamos del otro lado de la mesa con alguien que tiene mucha experiencia, que también alguna vez fue por un pez gordo y que lo trae acá al fútbol mexicano. Calaco, ¿cómo estás? Bien, Arturo Villanueva. encantado de estar aquí, Nacho, Joaquín, compañeros míos. Una pregunta difícil, complicada. Creo que puedo coincidir con los dos en varios de sus argumentos. Si me tengo que inclinar a sí o no, me iría por sí, por una razón, por ver cosas diferentes. Solo por eso, porque coincido con Joaquín que mientras la materia prima no sea la suficiente para aspirar a cosas más importantes, difícilmente de la mano de un técnico los resultados al final serían otros, pero sí es cierto que con un técnico que tiene la experiencia que tiene Martínez, que ya llevó a un tercer lugar una selección como la belga, que me parece que no está tan lejana a nosotros, hubiéramos visto un proceso diferente en el manejo de jugadores, de la prensa, que hubiera aportado cosas distintas que hace mucho no vemos en el fútbol nacional. Pero sin materia, difícil cristalizarlo con un mejor resultado. Pero si me tengo que ir por alguna de las dos, diría que sí. Dirías que sí por una nueva forma de trabajar. Una nueva forma de trabajar. Una nueva idea. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos con el señor, antes de los minutos 13, ¿eh? Muy bien. Gustavo Mendoza. Récord. ¿Cómo estás, mi Gus? Oscar? Qué gusto saludarte, por supuesto, a todos, Nacho, Juaco, Calaco, a la gente en casa. Pues yo definitivamente sabes mi respuesta, ¿no? Yo soy un convencido que con un técnico diferente, sea más Roberto Martínez, un método distinto, con una mentalidad diferente, este equipo estaría mucho mejor preparado para encarar esta Copa del Mundo. Definitivamente el hubiera no existe, es caer en un vacío, en un hoyo negro, ¿no? Al decir, y si, pues no hay hubiera, ¿no? Y lamentablemente no podemos saberlo ni compararlo, pero yo pienso ya, obviamente, que sí, que tendríamos un proceso más trabajado, jóvenes más detectados, otro sistema táctico, diferentes sistemas, variantes, la pelota parada. Hoy es muy fácil jugar contra México. Hoy el rival, siendo rival de México, analiza cuál es el punto débil. Vamos a tirarle pelotas arriba. Ni los porteros saben cortarlas bien, el que juegue, ni tenemos gente especialista en defender la pelota parada. Y eso es un punto flaco que con un técnico de esta magnitud yo creo que se podría mejorar. Yo tenía duda, Nacho, ¿quién era
O sea, tú lo entrevistaste con Torrado. ¿Personalmente? ¿Por video? No, por video. ¿Por video? Sí, sí. ¿Y quién era el presidente? ¿Era Memo Cantú? No, John de Luis. Era John. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Vamos a entrevistarlo. ¿A John, a ti, a Torrado, a quién? Pues, no sé, en una charla con Gerardo sacamos los candidatos, con la gente que trabajaba con nosotros y entrevistamos a algunos otros. ¿Podemos saber quiénes eran los otros? Acordarme en ese momento a Pochettino, lo entrevistamos y entrevistamos también a... No me acuerdo, pero también teníamos una lista que ya no llevamos a cabo, ¿no? Esa es una realidad. O sea, No les dieron tiempo. No hubo. ¿Y la respuesta de Roberto Martínez era favorable? Es decir, Sí, ¿él sí. quería dirigir Sí, a México? Estaba interesado. De hecho, tuvimos una primera plática con él, telefónica, y a los pocos días nos reunimos con él en un Zoom y en una videollamada, y en esa videollamada tenía analizado a México ya. Ajá, tenía analizado a México, fueron, te digo, más de 3 horas, y con un plan de cómo lo iba a hacer. A mí lo que más me interesó de él fue el acercamiento a cómo trabajar con una selección moderna, que era trabajar como si fuera un club. O sea, al jugador hay que darle un seguimiento como si el jugador fuera parte de un club, ¿no? Sabemos que pertenece a distintos clubes que están regados por todo el mundo, pero nosotros tenemos que pensar que son jugadores de club. ¿Por qué? Porque no hay tantos. Eso es lo que él decía en Bélgica. En Bélgica no somos Brasil, no somos Argentina, no somos España, que tienen 2 o 3 selecciones. No, en Bélgica hay 30, 35 jugadores que son seleccionables y vamos a trabajar con ellos y darles un seguimiento muy de cerca, ¿no? Era a partir de cómo estaban en su equipo, no tanto tácticamente, porque no se quería meter con lo que sucedía en sus equipos, pero sí un seguimiento personal, un seguimiento de lesiones, un seguimiento de su entorno, un seguimiento que hoy en los clubes vemos el valor que tiene eso, vemos el valor que tiene una nueva contratación que llega a un país distinto y cómo hay que acompañarlo para que rinda. Él lo piensa así, pero desde la silla de la selección. Entonces, lo que él presentaba para mí era innovador. En ese momento en la cabeza me cambió a mí el chip de cómo se debería de hacer y comprobado, porque ya lo había hecho con Bélgica hacia el O Mundial. sea, hoy no se hace eso en México, por ejemplo. No sé. O sea, no hay un seguimiento jugador por jugador. Yo creo que hay un seguimiento. Este seguimiento era, o sea, por ejemplo, sí se hace, pensaría yo hoy en el cuerpo médico, en estas lesiones que ha habido en los últimos meses, el seguimiento que se le está dando a los jugadores mexicanos en conjunto con sus clubes, ¿no? Pero no sé si se hace desde todas las áreas, ¿no? Sé que la parte médica hoy sí lo hace, no estoy seguro si todas las áreas lo ¿Pero en la hacen era del igual. Tata se hacía? En la era del Tata no se hacía, o sea, nos tocó, por ejemplo, el caso de lateral izquierdo, se me fue el nombre, que fue a Bélgica, que iba para la sub-23. Arteaga. Gerardo Arteaga. Arteaga se fue, vivió un año arriba de un sillón con una depresión muy fuerte, regresó aquí y no fue a jugar la Olimpiada porque nadie nos enteramos de lo que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, ajá. Qué raro, ¿eh? Sí. Yo pensaría que sí había un seguimiento. En al la jugador. época de Juan Carlos Osorio, Hay un seguimiento, pero no tan detallado como lo que tan pedía detallado. Roberto. O sea, esto que te estoy diciendo No tan personal. es viajar con él, estar con Claro, él, sí, acompañarlo a un jugador que está migrando a un nuevo fútbol. Mándale a alguien que lo ayude, que lo mándale adapte. que lo adapte, que lo acompañe, además del que está en el club, en conjunto con el club, ¿no? Esto es lo que Martínez presentó. el Tata, eso fue con el Tata Martino. Con Osorio en el 18, ese proceso de 14-18, había un seguimiento distinto, no sé si se acuerdan, una app. Les dio una aplicación a los jugadores en las cuales les decía Tenía toda la sugerencia, información. sugerencia de qué comiste, tenían que subir qué desayunó, qué comió, qué cenó, sugerencia de ejercicios. Tu ídolo, ¿no? El profe colombiano. No, ya no. En ese tiempo lo admiraba. Ya después me ha decepcionado su comportamiento, sobre todo fuera de la cancha, que no voy a entrar en detalles, ¿no? No, lo del whisky con Gilberto Mora, que lo he platicado varias veces. Pero no, ese es lo de menos. Hizo cosas, lamentablemente, que Aquí hablamos de fútbol. lastimó. Por eso no lo estoy mencionando, efectivamente, porque yo no me meto en la vida personal, pero sí me decepcionó como persona.
Pero en ese tiempo trabajaba muy bien. Y en esta aplicación también les daba ejercicios sugeridos. Oye, ¿cuál entrenaste? No, pues hice esto en la mañana. Ah, en la tarde haz este gimnasio, haz estas horas de esto, haz este ejercicio. Entonces es que lo hacían. No, yo te digo, ese era el seguimiento que en la época de Osorio Con daban. el Tata también, había una comunicación semanal con todos los jugadores, o sea, estabas presente en la vida de ellos y enterándote de todo, pero me parece que esto era... El Tata no era más tan personal, ¿no? profesional, Nunca ajá. lo ha sido tan personal con el jugador. El Tata no Sí, era, vivía pero su aquí. cuerpo técnico sí lo era. Se iba a Argentina. Sí. Ahora, como dice bien Joaquín del Olmo, como dicen los futbolistas, aquí se habla de fútbol. Todo esto que es muy interesante, Sí. lo de Osorio, lo del app, lo de el seguimiento a un jugador deprimido por jugar o no jugar, por estar en un entorno distinto, pero a lo mejor lo que todos los demás esperamos es la parte estratégica, táctica, el trabajo en cancha, ¿no? Que es lo que termina por cambiar a una selección o no. O la mentalidad, Depende. porque en de algún los momento vino César Luis Menotti y muchos dicen es que nos cambió la mentalidad. Vino un técnico como Sven-Goran Eriksson, top, y no cambió más que las cuentas en algunos restaurantes aquí en La Condesa. Digo, yo creo que todos son humanos, ¿no? No son robots, como los jugadores, los técnicos también. Para que un equipo funcione tiene que haber química con el plantel. Y puede ser muy buen entrenador o con muchos conocimientos y no hacer química con una cultura, con un grupo de jugadores o un grupo de trabajo. Y no solamente se basa en tu capacidad, sino en la comunicación que tengas con ellos. A lo mejor a Sven le puede ir muy bien en otra selección y en México no adaptarse, lo que decía Nacho. No todos los jugadores ni todos los técnicos se adaptan a todos los entornos. Y sucede, y hay veces que la vida personal se te atraviesa. Yo tuve una experiencia así con un jugador chileno que la rompía, campeón goleador, seleccionado, y cuando llegó aquí, su esposa y su hija no pudieron viajar a México por un tema familiar. Y el chavo nunca pudo jugar al fútbol. Estaba deprimido en un sillón y por más que lo tratabas de ayudar, pues estaba extrañando a su familia. Bueno, pues muy, muy interesante todos los puntos. Yo en lo particular, como Joaquín del Olmo, creo que no. Porque yo sigo pensando hoy que Javier Aguirre es el que mejor puede sacarle jugo a estos futbolistas, a esta generación de futbolistas, porque efectivamente no hay tantos microciclos, porque no hay tanto trabajo en cancha, y creo que Javier Aguirre sí le saca el mejor jugo de personalidad, mental, y lo ha demostrado. Tan lo ha demostrado que ganó los 2 títulos que no había ganado. Por ejemplo, la Nations. No, es que no la ha ganado. Y la ganaron. La Copa Oro, que siempre la gana, la ganó. Y ha mostrado la mejor versión, creo, con Javier Aguirre, ahora sí, como en opción múltiple, que con todos los anteriores. Es que también Javier se ha profesionalizado, ¿no? O sea, Javier, su cuerpo técnico se ha profesionalizado. Y esto que estamos hablando, estoy seguro que lo tienen, son conscientes de ello y lo trabajan. Lo platiqué yo porque fue algo... ¿Real? Era algo, ajá, y era algo distinto, pero estoy seguro que Javier también lo hace, ¿no? O sea, no me extrañaría que hoy nos presentara el seguimiento que se le dio, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿eh? Y obviamente bajo las circunstancias en las que terminó llegando, ¿no? El fracaso de Coca, de Jaime Lozano, pues sí, todo parece indicar que era en ese momento lo más adecuado para enderezar el barco. Ya podremos caer en los gustos, si te gusta a ti o no te gusta el estilo como juega, pero pues al final parecía una decisión adecuada. Yo a lo que voy, Gus, es que Boy Martínez, que es un técnico top, que ganó un 3er lugar mundial, sí, ganó un 3er lugar, porque es un logro ganar un 3er lugar mundial, ha tenido a la mejor generación de 2 países. De Bélgica y de Portugal. Y Javier Aguirre no ha tenido a la mejor generación no, de la pero sí historia. tuvo, No sé sí si esta es la tuvo. mejor generación de Portugal, ¿eh? No lo sé. Pues si lo están candidateando para campeón del mundo. Sí, y lo tendría han que ser. candidateado en otras... Lo cuando que estuvo Eusebio, cuando estuvo Nuno Gómez y Figo y todos ellos también eran Pero esa selección de Figo en uno no ganó nada. ¿eh? Nada. Y Tampoco. jugaba Era y mucho. dieron un baile en la está Eurocopa claro, y no la ganaron. Está muy claro que alaban más a Javier y a Memo Ochoa fuera del país que en Claro, nuestro propio sin duda. país. Y la gente Y a que Hugo viene- Sánchez también, ¿eh? Y la al gente- Chicharito Hernández. la y a gente Rafa. que viene de fuera valora también lo que se hizo fuera. Y aquí pareciera que no le damos un valor a las carreras. Como hoy Bruno Fernández elogió a Raúl Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pero además de lo que ya dijiste de Javier, de las circunstancias que llegó y del técnico que fuera, súmale otro punto bien importante que yo creo que todos lo sabemos, pero no lo mencionamos, y es un punto para mí muy agudo en la preparación
de esta selección rumbo al Mundial del 26, las eliminatorias. El hecho de no haber jugado eliminatorias, que eres anfitrión y lógicamente tienes el pase, claro que merma en la competencia y en la formación de un equipo para llegar a una justa mundialista. La mayoría de los equipos van escalonando su sistema, su esquema, su nivel individual, su juego colectivo, corrigiendo errores en partidos de visitante, en esas eliminatorias tan duras, conforme van avanzando las mismas. Y el llegar al boleto del Mundial es ya un logro de una camada, de un proceso que esta selección no pudo vivir. Ya dije las circunstancias, obviamente, por las cuales no lo vivió, pero para mí, yo no sé qué opinen los demás, qué opines tú, la gente en casa, sí es de mérito. Una pérdida de una oportunidad de confeccionar y mejorar a un equipo. Competencia. Creo que lo dijiste ahorita, proceso. Claro. O sea, Javier ni siquiera tuvo un proceso completo, ¿no? En esta pregunta pensábamos en una llegada de Martínez para un proceso completo, ¿no? Claro. Cambiando todo, como tú dijiste, Es que creo que desde la Volpe nadie ha tenido un proceso completo. Osorio que más de ahí Osorio. partimos. Bueno, el Tata. Osorio, el Tata. El Tata sí lo tuvo. ¿Sí? Sí, claro. El Tata llegó, lo amarraron después de ser campeón con Atlanta United en diciembre del 2018. Cierto. El Tata tuvo el proceso completo. De 3 años y medio porque el Mundial fue... No, al contrario. De 4 más, años y medio. Claro, Tienes porque el razón. Mundial fue en noviembre. Noviembre. Sí, el último fue el del Tata Martino. No, es cierto lo que dice Gus, el no tener participación real. Los amistosos, quieras o no, son partidos que no te dejan pues, una valoración. Lo mismo le está pasando a Estados Unidos, muy diferente. que para ellos sí es una camada de oro y no han tenido los resultados que esperaban. Eso sí, no, realmente la competencia real no te permite ver qué mejoras, qué no, qué valoras, qué quitas, qué pones. Jugar amistosos no es lo mismo jamás. Y en la pura competencia, Javier ha salido con 10 de calificación. Digo, también la competencia que hemos tenido desde, hay que decirlo con respeto, de un nivel mucho más bajo de lo que te representaría una eliminatoria. Pero el Jimmy no lo pudo, Coca no lo pudo. Sí, sí. La Nations, por ejemplo, que es un torneo nuevo que a lo mejor no muchos le ponen tanta atención. Y la Copa Oro, pues la ganan. Mil verdad, veces, ¿no? es verdad. Pero bueno, ya sé que fue hace mucho, fue hace 40 años cuando fue México local, pero ahí tampoco hubo competencia y tenía un gran equipo. Por la calidad de futbolistas, por el director técnico y por la localía. ¿No? Y llegaron al quinto partido. Oye, por cierto, al tiempo de ver imágenes de la selección mexicana hoy entrenando en la cancha del Estadio Azteca, yo tenía muchas dudas del terreno de juego, ¿no? Le confeccionaron por completo la cancha. Y cuando hablo de confeccionar, hablo de que la levantaron, le metieron un drenaje nuevo, la preparación que ustedes sabrán quizá mejor que yo que exactamente lleva, pero desde grava, arena, drenaje, híbrida, va cocida. Todo esto nuevo, aparentemente en este primer entrenamiento de la selección, se vio bien. Vamos a ver mañana a la hora del juego, porque la cancha tiene lista meses, ¿eh? No es que la terminaron ayer o esta semana, lleva meses en su proceso de terminación de los detalles con lo híbrido para que se vea espectacular. Se ve espectacular la cancha. Ahora, A ver si está dura, si está pero floja, históricamente era césped natural. Sí. Sí, pero últimamente ya en Europa casi todos son híbridos. Y es muy poco híbrido con lo natural, pero para que agarre mejor. Sí, se siente natural. Sí, ¿Se ahora acuerdan? sí, la duda es esa. Vamos a ver qué tal aguanta Pero ¿te ya acuerdas? la barrida, ya el arrancar, que es diferente de un partido. ¿Se acuerdan que ya habían intentado una época poner un híbrido cuando la NFL y fue una muy mala. pesadilla por completo? Tuvieron que regresar al pasto natural. Claro. Fue una pesadilla. Pero porque quedó terrible. conciertos, Hoy la en México hay NFL. varias híbridas. Ahí ¿no? está la última generación. Ah, sí. Son espectaculares. ¿Quién la última generación tuvo o la cancha? No, la cancha es la última, pasto híbrido última generación, que ahora es la recomendación de FIFA para los estadios mundialistas. Claro. Ahora, hablemos del partido de mañana, porque es un gran rival. Ahorita me decías, Calaco, y tienes tu punto, ¿eh? ¿Quién dice que es la mejor generación de Portugal? Pues es la Yo que más oigo ha voces ganado, que dicen ¿no? candidato a ganar el Mundial. Ya sabemos que no es normal que una nueva selección gane una Copa del Mundo. ¿Está este Portugal para ser campeón del mundo? Yo creo que la selección que más ha ganado de Portugal en su historia, y creo que viene muy fuerte. Vamos a ver el Mundial cómo le va. Yo sí creo que va a pelear por lo menos semifinal va a jugar. Yo sí lo sigo viendo, Nacho, Calaco, Gus, un escalón abajo. O sea, perdón, pero Francia
Tú ves el 11 de Francia y es hiperestelar y viene de 2 finales de Copa del Mundo. Ves a Argentina, es bicampeón de América y es el campeón del mundo. Y está compacto y está estelar y tienen sangre. Y ves otras selecciones que a lo mejor en un plan B, desde luego España yo la pongo en el primer plano también. O sea, España, Francia y Argentina yo los pongo en el primero. Ya después podremos poner a Portugal, pero también a Inglaterra, pero también a Alemania. Te voy a dar un dato que a lo mejor me contradice, pero esta selección que va a enfrentar a México, el 90% de sus jugadores siguen vivos en Champions. Te habla del nivel que, o sea, la mitad son PSG, Barcelona, City, Milán. O sea, es un equipazo, es un equipo de élite. Para mí sí es candidato a dar una campanada. Sí puede romper esta cadena de 8 campeones del mundo. Si se enganchan los jugadores que tiene, para mí uno de los mejores laterales en Cancelo, tiene a Vitinha, que me parece un espectáculo, tiene a Bernardo del City, tiene Y a CR7. muy potentes, Bruno y a Méndez, CR7, como ¿no? Cereza. Entonces, es una selección de élite mundial, sin duda. Hay quien la pone en el top 5. No he revisado últimamente las casas de apuestas. Yo voy por pero- ahí, ¿eh? Pero la ponen en el top 5. Sí, pero en un mundial todo puede pasar. Un No, mal estoy de partido acuerdo. y Algunos otros dirán, puede o ser el los caballo enfrentamientos negro. que vaya teniendo. Mira los números del comparativo en Premier de estos dos futbolistas que se conocen muy bien. Obviamente los 2 títulos de Bruno, ¿no? Que ya quisiera tener Raúl en Premier, pero después de ahí, digo, tiene más partidos Bruno, pero en goles y asistencias de Bruno son bestiales, ¿no? Es claro, siendo un mediocampista más asistidor, pero también tiene mucho gol. Aquí Bruno. el problema es que Bruno y Raúl, pero nosotros solo tenemos a Raúl y ellos tienen a 18, 19 de ese nivel. ¿no? Exactamente. Sí, pero hay que ver cuántos goles tiene Bruno de penales. Los tira siempre. Sí, está bien. ¿Y Raúl? Y Raúl. Sí, pero bueno, Raúl también los cobra siempre. Raúl tuvo un tiempo que no jugó por la lesión. No, la clave está en el punto Y medular en aparte el Premier. equipo que ha jugado. Los equipos Wolves, Claro. Fulham contra el United, que siempre, o últimamente ha regresado a pelear algo en Premier, pero que siempre está ahí, siempre es un equipo con mucho gol. A nosotros se lo lastima Raúl y Sí, a sí, y a rezarle. rezar. Ante el dato del Calaco, digo, ya lo había yo comentado, pero equipos semifinalistas de la Copa del Mundo, arriba del 90% de sus jugadores juegan en los 5 mejores equipos de las 5 mejores ligas, ¿no? Entonces, ¿a nosotros qué nos queda? O que nuestros jugadores se vayan a jugar a esos equipos de esas ligas o hacer la Liga Mexicana una liga top, ¿no? Claro. Que puede ser que hasta que sea un Está camino más lejano. corto. Yo ahí veo a Portugal, peleando por las semifinales. Que es la realidad, me Es que parece. pasa un partido, una expulsión, un error. Esos momentos. Es un gran partido para México, eso es lo que es un hecho, ¿no? Es un gran Oye, parámetro. hoy, por ejemplo, decía el Pollo, es que... Y aparte tienen a Cristiano Ronaldo. Sí, pero 5 mundiales anteriores también tuvieron a Cristiano Ronaldo y no de 40 años. Y no lo hicieron. O sea, esta no es la mejor versión de Cristiano Ronaldo. El Mundial pasado ya lo fueron relegando. El Mundial pasado, hace 4 años en la selección, en el Mundial. O sea, el mejor fueron mundial, relegados. Gus, de Cristiano Ronaldo fue en Rusia 2018 metiendo 4 goles. Sin duda. ¡Matador! Luis Hernández también hizo 4 goles en un mundial. También. O sea, es que no ha sido la figura del mundial en ninguno de los 5. ¿Por qué No en la pensaríamos que en cancha. el sexto? No en la cancha, sí la figura del Mundial, ¿no? O sea, mediáticamente. No, pero en la cancha. Pero en la cancha no. Oye, y el peso que debe de tener en el vestidor. O sea, eso sí contagia Eso sí, mucho. claro. La mentalidad ganadora. Un líder absoluto y lo que debe decir y opinar y alentar a sus compañeros antes y en los medios tiempos debe ser brutal. Es un histórico Un histórico. del fútbol. Yo creo que lo mundial. acompañan mejores jugadores. El dato que dijo el Calaco, yo creo que no había tantos portugueses en equipos Champions hace cuánto. Y tienen un tiempo para acá que han surgido muchísimos jugadores de muy, muy buen nivel top. Y yo creo que Cristiano ya sabe que no es titular. Y él también lo ha entendido, ¿eh? Ha hecho grupo, ha hecho muy buena vibra y creo que no solamente es Cristiano. Portugal viene muy fuerte. Muy fuerte. Hoy ve a lesionados y viene muy fuerte igual. O sea, no vienen los del City, no viene Leao, no viene Moura. O sea, Portugal va a ser una... Sí, pero sí viene Joao Félix, Dalot, o sea, Cancelo, Vitinha. Bueno, vamos a Con ver lo que las- decía las Nacho, alineaciones. sale uno y entra uno mejor. Simplemente el último, perdón, rápido, simplemente el último delantero que convocaron, que para ellos era quizá el 7 o el 8 en la lista y lo llamaron porque está en México, no tenemos uno como él en México. Y en ellos era el 7 o el 8. Bueno, Raúl Sontir. Ah, bueno. Lo dijo el DT. La verdad, Paulinho, no sé. Lo dijo Bobby Las Martínez, dijo, condiciones son Paulinho en diferentes. cualquier otra selección sería titular aquí.
Claro. Espérame. ¿Quieres que te contradiga? Sí. ¿Cómo que no tenemos uno si le empató la Hormiga en goles? El anterior título de goleo. Yo digo las condiciones futbolísticas. Pero es que- hicieron la misma cantidad de goles, pero yo creo que no me escuchaste. Yo dije, condiciones futbolísticas de Paulinho no tenemos uno. No, obvio, es un crack. Pero a lo mejor en no le goles, alcanza sí. para ser Y trayectoria. jugador mundialista. Y con ellos. Es cierto que bicampeón de la Hormiga goleo. empieza. Oye, es que ¿a quién va a sentar? ¿Al 9 del PSG? ¿O a quién? O sea, esa es la o a cuestión. Cristiano o a quién estamos pensando Bueno, si que Paulinho puede sentar. Si el que le compite en el título de goleo a Paulinho en México no va a jugar titular. No lo sabemos. A ver qué dice Carlos Rodrigo Hernández. Por eso- Viste el cue perfecto, ¿eh? Por eso lo importante, ¿no?, de este partido para México, ¿no? Es un partidazo. Enfrentarte a esta calidad de jugadores, a esta calidad de equipo y probarnos a ver Sin duda. dónde estamos realmente. Bueno, esto es lo que nos dice Carlos Rodrigo Hernández. Que contaba también hace rato que me mandó un mensaje me mandó Carlos Rodrigo Hernández un mensaje diciéndome que Jorge Sánchez parece que no le gustó por completo el día de hoy a Javier o el día de ayer y que probablemente vaya a ser Reyes entonces el titular. Eso no sé si lo puede bajar de la posible titularidad en el Mundial. Yo pensaba en Jorge Sánchez por ser la última prueba, pero si ya ni en la última prueba, es que puede ser banca, ¿no? Para mí va a jugar Reyes el Mundial. Reyes. Para mí. A mí te digo que me preocupa de esta alineación, que veo muy fuerte el lado izquierdo y el lado derecho me genera muchas dudas. ¿Con el Piojo? Con el Piojo, con Charlie y con Jorge, los tres en esa misma banda, veo mucho más débil la banda derecha que a Y con Quiñones, Obed, Gallardo con y Obed, Fidalgo. ¿cómo lo verías? ¿Eh? Con Obed. Me preocupa más que sea Reyes en lugar de Jorge y a lo mejor alguien que trabaje más ida y vuelta del otro lado. A mí Charlie en selección no me ha gustado. A mí lo que me muchas preocupa veces. mucho, me preocupa, entiendo que no es un partido oficial y que si nos meten 2 o 3 Portugal, quizás sea lo de menos, no pasa nada, es un partido amistoso. Es más, lo lógico es que Portugal le gane a México, eso es lo lógico. Pero el medio campo, ¿la puedes volver a poner, Billy? Sí, ¿no? 3 futbolistas que nunca han jugado juntos. Ni en club, ni en selección. A 75 días del Mundial. O sea, a 75 días del Mundial, Lira, Charly Rodríguez y Fidalgo nunca han jugado juntos en la zona. Y es una zona, vaya la reiteración del terreno de juego, en donde Portugal es muy fuerte. Quizá en donde más fuerte es, en los mediocampistas de recuperación y de salida. Eso es lo que me preocupa más. Pero sí están de acuerdo en lo que les digo, ve el lado izquierdo contra el derecho. Hasta contando a Vázquez contra Montes en coberturas, Sí. es mucho más fuerte nuestro Se va de lado, izquierdo. se va de lado. Se va de lado para mí. Yo coincido O sea, contigo, me preocupa que si Portugal agarra la pelotita de la otra banda, puede ser una avenida importante. Bueno, tenemos palabras de Álvaro Fidalgo con este esperado debut en la selección mexicana. La única prueba, no creo que sea la única prueba, pero sí la más importante de su carrera. No, sí me dio como una especie de, así como de nervios, ¿sabes? De decir, joder, todo este tiempo fue como todo el mundo lo decía, yo muchas veces lo pensaba, sé que es un tema que bueno, fue muy recurrente a lo largo de todo este tiempo. Por fin se confirmó, contento por esa parte. Me enteré desde unos minutos después también del partido estaba jugando Europa League y al terminar el partido ahí tenía el móvil un poco echando humo y nada, al entrar ya vi que había salido la convocatoria y nada, pues bueno, un momento especial por la convocatoria y también fue justo un momento que pasábamos a cuartos de Europa League, entonces bueno, se juntó ahí todo y un momento muy especial. La verdad que es doble emoción porque es Arateca, la verdad que le tengo un cariño especial, como todo el mundo sabe, y bueno, pues creo que puede ser uno de los momentos más importantes sin duda de mi vida, así que pues ojalá se dé. Obviamente eso ya depende del entrenador y eso que decide quién juega y quién no, pero bueno, pues si hay suerte y se da, pues sería genial, la verdad. Pues yo sí quiero ver a Álvaro Fidalgo, la verdad. Tengo muchas ganas de ver el partido de mañana, tengo muchas ganas de ver a Fidalgo. Traemos si quieres aquí al programa para que También, a darle un abrazo. Ha demostrado a nivel de clubes un futbolista que se hizo profesional o de la primera división en México, ¿no? Sí. Aquí debutó. Punto y se acabó. En Tipo primera, Ciña. sí. Tipo En primera, Ciña, sí. ¿no? Ahora, yo sí creo que va a aportar muchísimo, pero tampoco esperemos que sea El Salvador. Pero el salvador del equipo. Álvaro nos va a dar muchas cosas, conoce aparte muy bien el fútbol mexicano, la cancha,
Entonces sí nos va a dar, pero no esperemos que mañana 3 pases de gol, 2 Ni goles. que le carguen a él la responsabilidad Claro. si el equipo no anda. Exactamente. ¿Cuál crees que sea la carga emocional de Álvaro Fidalgo en el Estadio Azteca? Que fue su casa. Sí, lo conoce muy bien, ¿no? Jugó ahí cantidad de partidos con estadio lleno. No creo que para él sea factor, ¿no? Me parece, ¿eh? Ni siquiera, como decíamos el otro día, aunque se equivoque, ¿no? No se va a notar ese error, ¿no? Diferente con el tal Arrangel, que si se equivoca una vez por la posición va a ser muchísimo más evidente, pero él o Quiñones, si tienen errores, creo que van a pasar un poco desapercibidos. Y obviamente que hemos destacado que es el proceso, o la última parte del proceso con más lesiones. Nunca antes una Copa del Mundo había tenido una selección mexicana tantas lesiones, pero esta convocatoria a mí me deja tranquilo. Sí. La verdad. O sea, es lo mejor que tenemos. O sea, queda el asterisco para muchos del Y si todavía hay algo que hace que toda esta situación sea aún más compleja, es entender que lo que está en juego no es solamente el rendimiento inmediato, sino la dirección completa del fútbol mexicano en los próximos años. Porque una selección nacional no vive aislada, es el reflejo de todo un sistema, de una estructura que comienza desde fuerzas básicas, pasa por los clubes, por las decisiones de directivos, por los procesos de formación, por la exportación de jugadores al extranjero y por la manera en la que se entiende el juego dentro de un país. Y cuando esa estructura tiene fallas, inevitablemente se terminan viendo en la selección Mayo-Ere, justo como está ocurriendo ahora, donde no solo se discute si Javier Aguirre es el indicado o no, sino si realmente hay un plan detrás de todo. Esto, si existe una línea clara que conecte cada decisión, o si simplemente se está reaccionando sobre la marcha ante los problemas que van apareciendo. Porque cuando analizas lo que ha pasado en los últimos años, es imposible no notar una constante en cambios, ajustes, giros inesperados, decisiones que parecen responder más a la urgencia que a la planificación. Y eso genera una sensación de inestabilidad que termina afectando a todos, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, pasando por la afición que ya no sabe exactamente qué esperar. Y en medio de ese escenario, los futbolistas tienen que salir a competir, tienen que representar a un país, tienen que enfrentarse a rivales que sí parecen tener procesos más claros, más consolidados, más coherentes. Y esa diferencia, aunque no siempre se vea de inmediato, termina pesando en los momentos importantes, en esos instantes donde los detalles hacen la diferencia, donde la confianza en lo que haces puede definir una jugada, un partido, un torneo entero. Porque cuando un equipo tiene una identidad clara, los jugadores reaccionan casi de manera automática, saben dónde va a estar el compañero, saben cómo moverse, saben qué decisión tomar. Pero cuando esa identidad no está completamente definida, todo se vuelve más lento, más dudoso, más impreciso, y eso, contra rivales de alto nivel como la Portugal National Football Team, se paga muy caro porque son equipos que no necesitan muchas oportunidades para hacer daño, equipos que castigan cada error, cada desellos, cada momento de desconcentración, y por eso el margen de error para México es mínimo, casi inexistente. Necesita estar concentrado al máximo, necesita ejecutar con precisión,
necesita tomar buenas decisiones constantemente. Y eso no es fácil cuando todavía hay dudas internas, cuando no todos los roles están completamente definidos, cuando no todos los jugadores tienen claro su lugar dentro del equipo. Porque aunque hacia afuera se hable de unión y compromiso, de buen ambiente, que seguramente existe, dentro del campo, lo que realmente importa es la claridad. Es la certeza, es la confianza en lo que se está haciendo. Y esa confianza no se construye de un día para otro, se construye con repetición, con continuidad, con partidos donde el mismo grupo juega, se equivoca, corrige, mejora. Y esa continuidad es precisamente lo que ha faltado, porque si hoy juega uno y mañana otro, si cada partido cambia la estructura, es muy difícil generar esa química que hace que un equipo funcione de verdad. Y aún así, hay momentos donde se vislumbran cosas positivas, donde el equipo muestra intensidad, donde presiona bien, donde logra conectar algunas jugadas, donde parece que la idea empieza a tomar forma, pero esos momentos todavía son intermitentes. No se sostienen durante todo el partido. No se repiten con regularidad. Y eso vuelve a generar la misma pregunta. ¿Estamos viendo un equipo en crecimiento o un equipo perdido? Porque la diferencia entre uno y otro puede ser muy sutil al principio, pero con el tiempo se vuelve evidente. Y el problema es que el tiempo se está agotando, porque el Mundial no va a esperar a que México encuentre su mejor versión. No va a dar margen para procesos largos. No va a permitir errores prolongados. Lo que eres en ese momento es lo que presentas y con eso tienes que competir. Y ahí es donde la experiencia de ciertos jugadores puede marcar una diferencia importante, porque han vivido este tipo de situaciones, porque saben lo que significa jugar bajo presión, porque entienden que en estos torneos cada detalle cuenta, pero la experiencia por sí sola no alcanza, necesita estar acompañada de un buen funcionamiento colectivo, de una idea clara, de un sistema que potencia a cada jugador, y ese sigue siendo uno de los grandes pendientes, porque no basta con poner nombres sobre el campo, no basta con juntar talento, hay que hacerlo funcionar. Y eso depende en gran medida del trabajo del entrenador, de su capacidad para leer los partidos, para ajustar, para tomar decisiones en momentos clave. Y ahí es donde Aguirre tendrá que demostrar toda su experiencia, toda su capacidad, todo su conocimiento, porque una cosa es dirigir en el día a día, con tiempo, con entrenamientos constantes, y otra muy distinta es hacerlo en un torneo corto, donde cada partido es una final, donde cada error puede ser definitivo. Y en ese tipo de escenarios, la gestión emocional también juega un papel enorme, porque los jugadores no solo tienen que ejecutar, también tienen que manejar la presión, las expectativas, las críticas, porque saben que están siendo observados, que cada acción será analizada, que cada decisión será cuestionada, y eso puede afectar, puede generar ansiedad, puede provocar errores que en otras circunstancias no ocurrirían. Por eso es tan importante el entorno, la manera en la que se maneja el grupo, la capacidad de mantener la calma, de transmitir confianza, de enfocar la atención en lo importante.
Y ahí es donde el liderazgo se vuelve clave, tanto desde el banquillo como dentro del campo. Porque en los momentos difíciles, cuando el partido se complica, cuando el rival domina, cuando el marcador no acompaña, alguien tiene que dar un paso al frente. Y eso obliga a Aguirre a tomar decisiones más conservadoras, a confiar en jugadores que ya han vivido estos escenarios, que entienden lo que significa vestir la camiseta en momentos de máxima exigencia, pero esa misma decisión también puede limitar el crecimiento, puede cerrar la puerta a nuevas opciones, puede hacer que el equipo se quede en una zona de confort que no le permita evolucionar. Y ahí es donde la crítica se vuelve más fuerte, porque siempre habrá quien diga que falta renovación, que falta valentía, que falta apostar por el futuro. Pero también habrá quien entienda que en el corto plazo lo más importante es competir. Ser sólido es evitar errores que puedan costar caro. Y en ese equilibrio se mueve hoy la selección, tratando de encontrar una fórmula que le permita ser competitiva sin perder de vista el desarrollo. Pero el problema es que el fútbol no siempre permite ese tipo de equilibrio. Muchas veces te obliga a elegir, te obliga a definirte, te obliga a asumir una postura clara, y México todavía no parece haber tomado esa decisión de manera definitiva. Y mientras tanto, el calendario avanza, los rivales se acercan y el margen de error se reduce, porque enfrentar a un equipo como Portugal National Football Team no solo es una prueba futbolística, es también una prueba mental. A jugadores que están acostumbrados a competir bajo presión, que juegan cada semana en escenarios exigentes, que no se intimidan fácilmente, y eso obliga a México a elevar su nivel en todos los aspectos, no solo en lo táctico, sino también en lo emocional, porque habrá momentos donde el equipo tendrá que sufrir, donde tendrá que resistir, donde tendrá que defenderse con orden y concentración. Y también habrá momentos donde tendrá que aprovechar oportunidades, donde tendrá que ser preciso, donde tendrá que tomar decisiones rápidas y correctas. Y en esos momentos es donde se define todo, donde se separan los equipos que están listos de los que todavía están en proceso. Y México necesita demostrar que puede estar en el primer grupo, que puede competir, que puede responder, porque si no lo hace, las dudas que hoy existen se van a convertir en certezas negativas, en críticas más duras, en presión aún mayor. Y esa presión no solo afecta al cuerpo técnico, también llega a los jugadores, también influye en el rendimiento, también puede condicionar decisiones, y por eso es tan importante la gestión del entorno, la capacidad de aislarse del ruido, de concentrarse en lo que realmente importa. Pero eso no es fácil, especialmente en un país donde el fútbol se vive con tanta intensidad, donde cada detalle se analiza, donde cada error se amplifica. Y en ese contexto, el liderazgo se vuelve fundamental. No solo el liderazgo del entrenador, sino también el de los jugadores dentro del campo. Porque en los momentos difíciles, cuando el plan no funciona, cuando el rival domina, cuando el marcador no acompaña, alguien tiene que asumir la responsabilidad, alguien tiene que ordenar, alguien tiene que transmitir calma, y esa es otra de las grandes preguntas que rodean a esta selección. ¿Quién es ese líder en la cancha? ¿Quién es el
jugador que toma la pelota y dice, vamos. ¿Quién es el que no se esconde cuando la presión aumenta? Porque los equipos que logran trascender siempre tienen ese tipo de figuras, jugadores que marcan diferencia no solo por su calidad, sino por su personalidad. Y México necesita encontrar o consolidar a ese jugador, porque sin ese referente, sin ese punto de apoyo, es muy difícil sostenerse en los momentos críticos. Y mientras todo esto se define, hay una realidad que no cambia en el fútbol, no espera, no da segundas oportunidades en los torneos grandes. Cada partido cuenta, cada error pesa, cada decisión puede ser determinante. Y México está entrando en esa fase donde todo se vuelve más serio, más exigente, más definitivo. Ya no hay espacio para experimentos, ya no hay margen para dudas prolongadas. Es el momento de definir, de consolidar, de creer, porque al final, más allá de los nombres, más allá de las polémicas, más allá de las decisiones discutibles, lo que realmente importa es lo que el equipo sea capaz de hacer en la cancha. Y ahí es donde se escriben las historias, donde se construyen las memorias, donde se define el legado. Y este grupo tiene la oportunidad de construir el suyo, de cambiar la narrativa, de demostrar que puede competir al más alto nivel ampero. Para hacerlo, necesita dar ese paso que hasta ahora ha sido esquivo. Necesita transformar las dudas en certezas, la irregularidad en consistencia, la intención en resultados. Y ese es el verdadero desafío que tiene por delante la selección mexicana aún. Un desafío que no se resuelve con palabras, ni con promesas, ni con discursos. Se resuelve jugando, compitiendo, demostrando. Y muy pronto llegará el momento de hacerlo, el momento donde todo lo que hoy se analiza se pondrá a prueba, donde cada decisión será evaluada, donde cada jugador tendrá que responder y entonces, finalmente, sabremos si este equipo estaba preparado para enfrentar el reto, o si todavía